En esta sesión vamos a aprender a utilizar una utilidad del Excel que nos va a permitir hacer un análisis de estadística descriptiva para el comportamiento de las variables de entrada de nuestro modelo a analizar. Recordemos que estamos trabajando un modelo en el cual tenemos una inversión apalancada, es decir, alguien va a hacer un préstamo de 10 millones de pesos el 1 de enero, ese mismo día los va a invertir y espera que el 31 de diciembre se le queden ambas operaciones y él pueda obtener una utilidad como tal. Habíamos analizado en una sesión anterior cómo tenemos el modelo ya plenamente estructurado y cómo podríamos resolverlo desde el punto de vista estadístico y probabilístico. Sin embargo, pues antes de empezar con este proceso, tenemos que hacer un primer acercamiento, un primer análisis de sensibilidad de lo que es la variable de entrada o cada una de las variables de entrada para conocer cuál es su comportamiento. Esto lo podemos lograr a través del uso de una funcionalidad que ya hemos mencionado, que es la estadística descriptiva. Vamos a analizar en primera instancia, nos paramos en la hoja de cálculo que llamaremos o que llamamos DTF, el archivo que hemos denominado inversión apalancada. Recordemos que tenemos 314 datos de la DTF y simplemente vamos a hacer un procedimiento para calcular unas estadísticas de esta DTF. Voy a poner por acá el título de la variable, pues, y tenemos que tener una condición. Pues históricamente estos son los 314 datos de la ETF tal y como se han presentado. Para efectos del ordenamiento, pues es necesario que esa ETF, que esa serie de datos se ordene de menor a mayor, y por eso pues la voy a pegar aparte, ¿cierto? La voy a pues a poner como estaba formateada y simplemente voy a hacer un ordenamiento de la variable como tal, que quiero ordenarla de menor a mayor, solo esta variable. La otra la dejo intacta, tal cual como se me ha presentado históricamente. La necesidad del ordenamiento, pues digamos que es una condición de el análisis previo estadístico para poder hacerlo de una manera adecuada. Una vez tengo ordenada pues la serie, que son los mismos datos, pues veo visualmente que tengo un mínimo de 3,30% para la ETF y un máximo del 10%. Estos datos van a ser confirmados a través del análisis que vamos a hacer. ¿Por dónde podemos lograr este análisis? Este análisis lo podemos lograr a través de la ficha de datos eh, y utilizando el comando análisis de datos. Si no poseen esta herramienta implementada como un complemento, pues entonces debemos irnos en esta versión por archivo, opciones, siempre será por opciones, complementos, y le damos ir y habilitamos las herramientas de análisis por Excel como tal. Las dos herramientas deben ser habilitadas, herramientas para análisis. Recordemos que esta fue la misma parte por donde utilizamos el solver, entonces no es extraña para nosotros. Una vez habilitada, pues se nos va a permitir este comando que simplemente nos va a llevar para unas funciones de análisis. Tiene varias funciones de análisis, todas de ellas son estadísticas, y ubicamos la sexta, que se llama estadística descriptiva. Esa función como tal, esa utilidad como tal, me permite hacer un análisis estadístico básico para cualquier serie de datos que yo pueda tener a la mano. Lo primero será seleccionar el rango de entrada. Ese rango de entrada, pues entonces voy a incluir el título, lo selecciono hasta el final de los 314 datos. Como lo tengo a lo largo de una columna, entonces dejo aquí habilitado esta función de columnas. Como le incluí el título de los datos, entonces activo esta casilla y le defino un rango de salidas. Por pura conveniencia voy a poner el resultado aquí al lado de donde están los datos. No debería tener datos alrededor porque él me va a generar una tabla y me reemplazaría los datos que tengo. Y mínimo debo activar la casilla resumen de estadísticas para poder conocer el informe. Una vez hecho esto, le puedo dar a aceptar y el Excel va a generar pues un informe de estadísticas descriptivas donde tendré un total de 3 estadísticos que son básicos, que representan medidas de dispersión para efectos de el análisis de una serie. Pues todos los datos que aquí tienen una interpretación. Las principales pues son la media, ese es el promedio aritmético de los datos,
la otra es la mediana, recordemos que ese es el valor que parte a la mitad de la muestra, el otro es la moda, que es el valor que más se repite, hay una desviación estándar, que es una medida de dispersión y que para efectos del análisis de este enfoque vamos a tomarlo como una medida de riesgo. Otro importante, mira el mínimo, mira el máximo, por supuesto están pendientes de un formateo y este nos confirma la cantidad de datos que analizamos. Como estamos analizando una variable que está en porcentaje, pues vamos a poner en porcentaje los valores que corresponden para poder leerlos de una manera pues adecuada. La moda, tenemos también la desviación estándar como medida de riesgo, tenemos también el máximo, el mínimo. Recordemos que el rango es simplemente la resta entre el máximo y el mínimo. Y aquí tenemos 314 datos. Una vez hecho esto, pues ya podemos aproximarnos y decir que tenemos un primer acercamiento a un análisis de sensibilidad solo para la variable de entrada de ETF. ¿Por qué? Miren, tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos una media y tenemos un riesgo como tal. Estos 3, 4 estadísticos que estoy mencionando, pues también los pudimos sacar cuando analizamos un modelo financiero desde el punto de vista determinístico. Finalmente se determinaba un nivel máximo, un nivel mínimo para la variable de entrada y este iba a determinar como tal un valor para la variable de salida. Pues si yo tomara y reemplazara el máximo, el mínimo en el modelo, pues iba a poder encontrar cuál era el valor cuál será el valor que va a tomar la variable de salida en este nivel máximo, en este nivel mínimo de la ETF, en el nivel de la media de la ETF y esta medida de desviación estándar pues me va a dar una medida de riesgo. Esta es comparable con la que hallábamos con el uso de las tablas de datos desde el punto de vista del análisis de sensibilidad de valor factible. Este mismo procedimiento pues lo vamos a repetir para efectos de aprendizaje con el IGBC. Pues para el IGBC tenemos unos datos mayores, tenemos una cantidad mayor de datos, tenemos 1484 datos. Vamos a proceder a hacer lo mismo, vamos a renombrarlo. Recordemos que este es el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia. Aquí a un lado lo vamos a pegar. Este sí es un valor que es numérico, esto es un nivel. Y ese nivel pues vamos a ordenarlo. Vamos a ordenarlo de menor a mayor, así como hicimos con la ETF. Y una vez ordenado, pues vamos a proceder a hacer el análisis de datos. Simplemente el mismo. Estadística descriptiva. Aquí el rango va a cambiar. El rango va a ser hasta el último. Está a lo largo de una columna. Incluyo los rótulos de la primera fila. Voy a poner los datos acá a un lado también de la variable. Genero un resumen de estadísticas y le doy a aceptar. Y me aparece exactamente lo mismo que me apareció para el IGBC, perdón, para la ETF, solo que ya en el contexto del IGBC. Tenemos aquí que tenemos una media, un IGBC medio, tenemos una mediana, una moda, tenemos por aquí una desviación estándar, una varianza como tal de la muestra, tenemos un rango máximo, uno mínimo, y tenemos una cuenta de datos que nos da 1484. Igual podemos hacer las aseveraciones que hicimos con la ETF. Estos son niveles que encontramos para la variable de entrada, niveles mínimos, niveles máximos, una media y una medida de riesgo que nos representa la desviación estándar.